Buenas, en esta ocasión pues vamos a explicar lo que son los seminarios y talleres de prueba Saber 11, ITFES, la gente por ejemplo de grados décimos o inferiores que se quieren empezar a preparar para la prueba Saber 11. Pues vamos a dar algunas explicaciones y explicar de qué se tratan los talleres y los seminarios para los padres de familia interesados. Pues hay una pregunta bien interesante acá: ¿por qué es importante prepararse en grados inferiores en prueba Saber? Pues la respuesta a eso radica en que, por ejemplo, los mejores de Colombia, los que siempre quedan en los primeros lugares y ganan las becas y todo eso, que ahí siempre es gente de la parte de Nariño y los Pastusos. Ellos sacan muy buenos puntajes porque primero se preparan desde grados inferiores, desde noveno, décimo, no dejan para 11, sino uno en 11 es muy poco lo que puede hacer. Sí se puede hacer algo, pero es más bien poco. Si uno quiere estar en el montón, pues se prepara en 11, pero si quiere pues marcar la diferencia, sacar un buen puntaje, ganarse una beca, no sé, pues está la beca Serpi lo paga y otras becas importantes, pues lógicamente hay que prepararse con anticipación, no dejar para lo último. También la gente que quiere estudiar medicina, ingeniería, son universidades públicas, en fin, entonces vale la pena pues para sobresalir, pues prepararse pues desde grados inferiores, empezar como a cambiar ese pensamiento de dejar todo para lo último, por eso es que tenemos puntajes mediocres cuando dejamos todo para lo último. Bueno, continuando, pues vamos a explicar en qué consiste nuestra propuesta. Hay primero que aclarar que nosotros no queremos ofrecer curso pre-ITFES. Normalmente los cursos pre-ITFES se enfocan en los contenidos. Pues saber contenidos no sobra, ojalá uno todo lo supiera. Pero si nos basamos en la nueva prueba Saber 11, uno se da cuenta que en la mayoría de preguntas ahí le dan los contenidos a uno. Lo importante es leer bien, analizar bien, saber ciertas técnicas para saber analizar, cómo abordar la pregunta, cómo diferenciar entre una pregunta interpretativa, argumentativa, propositiva, en fin. Entonces muchas veces la pregunta está ahí, pero como el estudiante no lee bien, la pasa por alto o no sabe técnica, entonces es como si tuviera un velo en los ojos y no ve la pregunta. Entonces hay un entrenamiento para que el estudiante aprenda a ser más observador, más analítico, mejor lector, se concentre más. Entonces es como la propuesta que les queremos lanzar en esta ocasión. Son unos seminarios que no es la primera vez que lo hacemos. Hay un seminario como el técnico científico que hace más de 10 años se viene haciendo con éxito. La gente ha quedado muy contenta de ese seminario. Bueno, el primero es el seminario Taller Técnico Científico de pre-ITFES, un seminario que enseña como truquitos de análisis, cómo leer bien, cómo analizar. En la mayoría de preguntas está la respuesta correcta ahí. Es muy parecido a lo que se ve en CSI, Investigadores en la Escena del Crimen, que ahí usted ve ese programa hasta por un cabello descubren quién mató a alguien. Lo mismo pasa en las preguntas son como especie de escenas del crimen entre comillas, el que elaboró la pregunta es un criminal entre comillas, y uno es como el técnico forense que va a analizar la pregunta. Entonces muchas veces la pregunta tiene ahí la respuesta incluida, pero la gente no sabe técnica y pasa cosas por alto que para el ojo entrenado puede ser la pista para que lo lleve a la respuesta correcta. Bueno, en el segundo seminario, en el primer seminario también se hacen unas pruebas, porque el IFES evalúa el saber y el saber hacer, y no todo el que sabe hacer. Por ejemplo, hay gente que, por ejemplo un crítico, un comentarista deportivo, puede saber mucho de fútbol, de técnica, pero va a jugar un partido y no lo juega bien, porque él sabe es la técnica y todo eso y cómo se juega, pero a la práctica ya es otro cuento. Hay profesores, por ejemplo, que saben mucho para ellos, pero van a explicar algo y nadie les entiende. Entonces sabe, pero no sabe hacer. Hay, por ejemplo, un crítico de arte, puede saber mucho de arte, saber dónde están los errores y nunca haber hecho una obra de arte o hacer una que le fea. Entonces hay muchos ejemplos como ese donde el IFES intenta que la gente sepa y sepa hacer. Por ejemplo, porque estudiantes buenos, entre comillas, les va bien, les va mal muchas veces en una prueba Saber 11, por ejemplo, porque resulta que es un buen estudiante para un colegio, el que trae las tareas, el que participa, el que levanta la mano, muchas veces el que dice lo que el profesor quiere escuchar, muchas veces el que trae la manzana. En el ITFES no conocen a nadie. Ahí que miran, lo que también lee usted, que también analiza una pregunta,
qué tanto afronta una situación de tipo interpretativo, argumentativo, propositivo, entre otras cosas. Bueno, el segundo seminario, en el primer seminario también se hacen las pruebas y se hace una prueba pues para saber si la gente sabe hacer. También se dan los consejos. Por ejemplo, hay un error de paralelismo que si la gente lo comete se tira todo el examen sin darse cuenta. Entonces en estos 15 años de experiencia le explicamos todos los errores que suelen cometer los estudiantes para que los que van a presentar el examen no los vuelvan a cometer como a gente le ha pasado a gente en el pasado. Bueno, hay un segundo seminario que se especializa en lectura, pero en el diagnóstico lectura. O sea, antes de comenzar un trabajo de lectura se debe diagnosticar en qué nivel está la persona. Hay gente, por ejemplo, que está en el nivel 1 en lectura. El nivel 1 es el peor nivel que hay. El IFES en este momento está pidiendo nivel 3, que es nivel crítico. Hay gente que está en el nivel 2, que se llama interpretativo. También tienen que subir al nivel crítico. Entonces, la prueba de diagnóstico de lectura es como una prueba de sangre, pero ya en lecturas, para ver qué tan enfermo, qué tan aliviado está en lectura. Entonces, dependiendo de la gravedad del asunto, pues se le hace un plan de mejoramiento, se le dicen tantas horas tiene que leer estos textos y se hace todo un trabajo de seguimiento para que el estudiante ya el próximo año esté leyendo muy bien y quede en el nivel 3. Y también se hacen unas pruebas para mirar qué tanto se concentra un estudiante. Hay gente que, por ejemplo, el colombiano promedio no se concentra en lo que está haciendo. La mayoría de los colombianos viven en el futuro planificando cosas o en el pasado recordando cosas, pero casi nadie está en el ahora. Por eso es que a usted se le pierden la llave y las tiene en el maletín, busca las gafas y las tiene puestas, busca el lápiz o el lapicero lo tiene en el cabello o en la oreja o hasta en la mano. Le preguntan por la tarea y la tarea era para hoy. O uno en clase de estudiantes que son mirándolo, pero el cuerpo ahí sentado en la silla y la mente en otra parte pensando en otras cosas. Bueno, hay unas pruebas especializadas para la concentración, para identificar si la gente se concentra o no en lo que está haciendo. Bueno, es un seminario muy interesante. El tercer seminario, pues es uno de los seminarios que más me gusta dictar, es el seminario de raíces griegas y latinas. Lo bueno de las raíces es que pues el español depende en un 90% aproximadamente del latín vulgar y el griego vulgar. La mayoría de palabras en el español son combinaciones de raíces griegas y latinas. El español es un idioma muy organizado. Por ejemplo, ¿por qué la televisión se llama televisión? Porque tele significa lejos y visión ver de lejos. La emiten en Bogotá y se da acá en Pereira, en Santa Rosa, en Dos Quebradas o en cualquier parte de Colombia. ¿Sí? Por ejemplo, está ver RCN y Caracol, lo transmiten desde Bogotá y se ven en otras partes del país. Por ejemplo, teléfono, tele lejos, fono voz de lejos. Telégrafo, tele lejos, grafía escribir de lejos. Telescopio, tele lejos, copiar imágenes de lejos. Y así sucesivamente. Entonces uno se dando cuenta que el español es un idioma muy organizado. Por ejemplo, porque el murciélago se llama murciélago, porque murci significa ratón y álago alas, un ratón con alas. El murciélago parece un ratón y tiene alas. Porque el semáforo se llama semáforo, porque sema significa señal y foro luces, señal de luces. Entonces sobra decir que es un tema que no solo le va a servir al estudiante para las pruebas Saber 11, sino para lo que estudia de aquí en adelante, porque todas las ramas de la ciencia lo utilizan. Por ejemplo, unas veces dice, uy, los médicos sí que tienen memoria. Pues sí, tienen buena memoria, pero también las raíces les ayudan mucho. Por ejemplo, ellos ven un medicamento, ellos no miran la marca del medicamento, sino el componente del medicamento. Y según cómo termine o cómo comience, ellos se dan cuenta si es un antibiótico, un desinflamatorio, en fin. Por ejemplo, todo en medicina lo que termina en itis son inflamaciones. Por ejemplo, amigdalitis, inflamación de las amígdalas. Apendicitis, inflamación del apéndice. Conjuntivitis, inflamación de la conjuntiva del ojo. Otitis, inflamación del oído. Dermatitis, inflamación de la piel. Hepatitis, inflamación del hígado, porque hepato es hígado. Bueno, muy bien. Y el cuarto seminario es de Ciencias Sociales. Pues yo soy licenciado en Etnoeducación y Desarrollo Comunitario y pues eso pertenece a las Ciencias Sociales. Entonces ahí vemos, en este momento las Ciencias Sociales lo componen 12 materias. Anteriormente el ITFES era simplemente Historia y Geografía. Ahora pues es la mezcla de 12 materias, está Antropología, Sociología, Etnología, Lingüística, Sociología, Etnología, Demografía, Política, Filosofía, Competencias Ciudadanas, entre otras. Bueno, y el quinto es un seminario de control mental. Pues mucha gente pierde el IFES por miedo.
hay gente que una noche antes del IFE no duerme, hay gente que hizo un buen curso pre-IFE y del susto se le olvidó todo lo que aprendió hay gente que bajo nervios pues no actúa igual, hay gente que se enreda con la sábana, con el plegable. Entonces lógicamente si uno tiene desde ya miedo, pues va a empezar a traer un puntaje negativo. Los seres humanos el miedo lo atraemos. Por ejemplo, alguien tiene miedo a que lo atraquen y a toda vez con miedo hasta que llegue y que lo atracan. Alguien tiene un dolor en una pierna, una parte del cuerpo y tiene miedo que se lo toquen. Cuando menos piensa le rozan esa parte del cuerpo, uno tiene un tobillo fracturado y todo el mundo le roza el tobillo, le toca el tobillo. Alguien se quema la espalda en piscina y todo el mundo, nadie lo saluda uno de palmadita en el hombro y todo el mundo le da por saludarle de palmada en el hombro, le toca la espalda a uno y ardiéndole. Por ejemplo, alguien le tiene miedo a las cucarachas y le aparecen, alguien le tiene miedo a los ratones y le aparecen, alguien le tiene miedo a una culebra, a una deuda y suele encontrársela en la calle. Y en fin, entonces los miedos los atraemos. Por ejemplo, uno se compra unos tenis blanquitos y no quiere que nadie se los toque y todo el mundo le para en ellos. Entonces hay muchos ejemplos que uno puede ver. Por ejemplo, el miedo está muy asociado también con la necesidad y por ejemplo, y con la escasez. Por ejemplo, porque el pobre es cada día más pobre, porque se enfoca en las cosas que le hacen falta, no en la abundancia. Entonces, por ejemplo, compran la boleta 10 personas y la compran 9 pobres y un rico. Hay más posibilidad que se gane la boleta el rico, a pesar de que es minoría, que los 9 pobres. Y no es que la plata llame la plata, no, la abundancia atrae la abundancia y la escasez atrae escasez. Entonces, ese seminario de la parte mental, ahí hablamos de los elementos para uno lograr cualquier cosa en la vida. Incluso yo voy a empezar a hacer un videito como hablando un poco más de eso, donde le voy a explicar a la gente cómo aprender a pensar positivamente, a sentir positivamente, a actuar positivamente y a declarar positivamente, porque las palabras tienen poder, las palabras no se las lleva el viento, tienen poder. En Primera de Juan habla del poder de las palabras. Bueno, y hay un seminario de inglés, pues lógicamente pues sin sobra decir que inglés para mucha gente es la piedra en el zapato. Entonces es una materia que le puede rebajar el puntaje a mucha gente. Entonces hay un experto. Los primeros 5 seminarios los dicto yo. Y lo que es el sexto, séptimo, octavo lo dictan otros compañeros también que son muy buenos en lo que hacen. El compañero que lo dicta se llama Fran y estuvo en Australia viviendo mucho tiempo y les explica algunos truquitos en inglés y cosas que tienen que tener en cuenta, y la gente que ha quedado muy contenta con ese taller. Bueno, hay un seminario de matemáticas donde explican muchas cositas en matemáticas, pero sobre todo gráficas, que es lo que más el IFE está preguntando, interpretación de gráficas, que hay gente que no sabe eso, pero entonces es un seminario muy entretenido también. Y un seminario de ciencias donde trabaja biología, química y física, porque es transdisciplinar. Recuerde que la raíz trans significa de un lado a otro, por ejemplo transporte, quiere decir que esas tres vienen combinadas y hacen preguntas de todas. Bueno, y hay un seminario de lectura crítica. Ese seminario es gratis para los que han hecho los 8 seminarios, no se cobra, igual que 5 seminarios que pensamos hacer en grado 11. O sea que el estudiante que hace el pre-ICFES con nosotros en décimo, en 11 no lo tiene que pagar, es 2 por el precio de 1. Si alguien se pone a hacer cuentas, ahorita el que diga los precios le van a salir muy baratos los talleres, y el padre de familia pues ya en 11 se desentiende la preparación, porque normalmente no hay muchos gastos, que el gasto hay veces de algunos de la excursión, otros de los derechos de grado, otros que el traje para graduarse, que el vestido, que los zapatos, que el anillo, que tal cosa. Entonces pues ya en 11 pues se quitarían ese gasto ya de la parte de pre-ICFES. Bueno, el valor de todos los seminarios es de 320.000 pesos, o sea que cada seminario vale 40.000, ¿sí? Son 8 en total y recibe el 9º gratis, y en el próximo año pues las orientaciones son gratis, son 5 seminarios. Como les decía ahorita, son dos capacitaciones por el precio de 1. Además hay una promoción extra para el que no va de excursión, o sea, la persona que no desea ir con nosotros de excursión. Porque recuerden que si alguien quiere ir de excursión con nosotros, los 320.000 se le tienen en cuenta como si los hubiera abonado a la excursión, que eso es novedoso. Por eso es que la excursión con nosotros puede salir muy barata. Pero si a alguien simplemente no le interesa la excursión, sino prepararse nomás en pruebas a ver, pues hay una promoción que es de todos los seminarios por 250.000 pesos, los 8.
los 14 seminarios, porque recuerden que hay un noveno gratis y 5 más en grado 11. Entonces se ahorran 70.000 pesos y se pone a tirar cuentas, ya cada seminario no le sale a 40.000 pesos, sino a 17.900. O sea que es un ahorro a nivel tremendo, menos de la mitad. Entonces, si alguien paga de contado los 250.000 pesos, pues haga de cuenta que está obteniendo 2 cursos, el de 10 y el de 11, a un precio muy económico de tan solo 17.900. Ahí ustedes pueden hacer la conversión si no me creen. Bueno, es decir que las capacidades en grado 11 no se cobran, además cada seminario se le tiene en cuenta como si fuera un abono para la excursión, por si decide viajar con esta empresa el próximo año opcional, pero solo se le tiene en cuenta al que va a ir de excursión, al que paga 320.000. O sea, si alguien paga 250.000, eso no se le tiene en cuenta como si lo hubiera abonado a la excursión, porque lógicamente pues la excursión tiene más gastos. Bueno, ya hay también una diapositiva explicando solamente la excursión y el PREIT, pues ya la pueden observar aparte. Bueno, y ¿cuáles son las fechas de inicio? Pues en el Colegio Marillas va a iniciar el 5 de septiembre del 2015. Hay 2 horarios, uno de 7 de la mañana a 10 de la mañana y otro de 10 de la mañana a 1 de la tarde. En la UTP vamos a iniciar el 3 de octubre. Aquí se inició el 12 de septiembre, pero realmente vamos a iniciar el 3 de octubre. El 12 de septiembre son inscripciones para la gente que desea pues separar el cupo, porque es que allá en la UTP el cupo es limitado. Entonces solamente tenemos un solo horario de 2 a 5 de la tarde, mientras que por ejemplo en el Marillat en Santa Rosa de Cabal, que inicia el 5 de septiembre del 2015 para los décimos, hay 2 horarios, uno de 7 de la mañana a 10 de la mañana y otro de 10 a 1 p.m. Cada seminario dura 3 horas, pero en la UTP solamente hay un solo horario, en el salón 314, en el antiguo bloque F en ambiental, ahora se llama bloque 10, ahí en el tercer piso, ahí nos encuentra. La hora es de 2 a 5 p.m. Iniciamos el 3 de octubre. Ahí dice sábado 12 de septiembre, pero ese sábado 12 de septiembre son inscripciones. Usted se puede inscribir desde las 2 de la tarde hasta las 5 de la tarde el 12 de septiembre. Es muy bueno que separe el cupo porque pues si usted pronto deja para allá el 3, de pronto ya no hay cupos y allá sí es con cupo limitado en la Universidad Tecnológica. Es muy bueno ir antes a separar su cupo y guardarlo. Lo pueden separar con cualquier abono, no necesita pues darlo todo, usted puede abonar lo que quiera y separarlo simplemente para que se lo guarden. Eso sí, no hay devolución de dinero, eso es bueno que lo tenga presente. Responsable, el profesor Juan Fernando Bedoya. Yo soy licenciado en Educación y Desarrollo Comunitario de la UTP, soy tecnólogo en control ambiental del SENA, también soy especialista en pruebas saber. Ahí están mis números de celulares, 314-623-1531, el WhatsApp 313-673-6852, y tengo 2 correos, el de la empresa de turismo conozcamoacolombia@gmail.com o el personal mío, que es intensivomedicina@gmail.com. Entonces cualquier cosa, cualquier inquietud, también doy clases privadas a las personas que estén interesadas ya en prepararse en especialidad, pero de todas maneras la preparación que se van a hacer grupal es muy buena, yo sé que no se arrepienten y hay muy buena información para compartirles. Yo sé que los que se entrenen con nosotros van a irles muy bien, porque el año pasado logramos que muchos estudiantes fueran becados y que muchos estudiantes lograran su sueño y que muchos estudiantes lograran entrar a medicina. Hay gente mandándome correos diciéndome: Juan, me inscribí a medicina y pasé, Juan, me inscribí a ingeniería y pasé, Juan Fernando, no me hablaba con mis papás, ya me hablo con ellos, no me hablaba con mis hermanos, ya me hablo con ellos. Juan, yo quería comprarme una moto y me la logré comprar. Juan Fernando, mi mamá estaba enferma, tenía una enfermedad, tenía mucha indisposición de salud y ya se está mejorando con los consejos que usted nos dio en la parte del taller de la mente y todo eso. Entonces pues es muy bonito lo que vamos a hacer, yo sé que la gente va a quedar muy contenta. Hasta luego, que tengan un feliz día. Les doy muchas gracias por escuchar la presentación, que Dios los bendiga y que hagan sus sueños realidad. Recuerden, un ser humano debe aprender a pensar positivamente, sentir positivamente
hacer positivamente y declarar positivamente. Que Dios los bendiga y que hagas todos sus sueños realidad. Un abrazo para todos.